Christmas. Merry Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, you filthy animal. ¿Cuál fue la primera película navideña? La mayoría de las personas responderían que It's a Wonderful Life de 1946 de Frank Capra. Y si también pensaste en esta cinta, lamento decirte que estás en lo equivocado, con un margen de error de como 50 años. La primera película navideña conocida y la primera aparición de Kris Kringle fue en Santa Claus de 1898, dirigida por George Albert Smith. Esta película de 1 minuto y cacho surgió del Reino Unido en los albores de la era cinematográfica. El cortometraje muestra cuán bien establecidos estaban todos los cánones clásicos de Santa a finales del siglo XIX. Santa Claus baja por la chimenea, deja juguetes para los niños dormidos, etc. En los tiempos modernos, Santa no trae consigo un árbol de Navidad, pero fuera de ese pequeño detalle, parece que la iconografía navideña no ha cambiado mucho. El director, de quien hemos hablado en videos pasados, fue un pionero del cine, y aunque el truco de la cámara puede parecer un poco tosco para los estándares actuales, esto fue verdaderamente revolucionario en su momento. Santa Claus fue una de las primeras películas que incorporó lo que llamamos acción paralela. En otras palabras, permitir a los espectadores ver a Santa llegar a la azotea de la casa de los niños y al mismo tiempo mostrar la escena de la guardería. Sin duda, esto sorprendió al público. Dado que esta película se estrenó originalmente en 1898, esto significa que Santa es oficialmente nuestro personaje cinematográfico con mayor duración con su presencia en el cine, superando a Sherlock Holmes por unos 2 años y a Drácula por más de 20. Y bueno, el director francés Georges Méliès no se podía quedar atrás y dirigió El sueño de Navidad de 1900, una película inspirada en el género teatral francés conocido como fairy. El género era conocido por elementos sobrenaturales, paisajes lujosos, efectos especiales elaborados y una moralidad claramente definida. La película se centra en varios escenarios diferentes: una casa donde 2 niños cuelgan sus calcetas antes de acostarse, el cielo nocturno donde los ángeles arrojan regalos en las chimeneas, y una antigua iglesia donde doblan unas campanas y un coro canta himnos navideños. Luego nos regresan a la casa de los niños, quienes se despiertan y se maravillan con sus regalos. La escena final muestra a personas sentadas en una mesa en un comedor, dando la bienvenida a un mendigo a la casa para que se una a ellos. Méliès, el padre de los efectos especiales, conocido por idear nuevas técnicas de filmación, utilizó empalmes de sustitución y efectos de disolución para realizar la transición entre escenas. También utilizó maquinaria escénica para tocar las campanas de la iglesia y montar un árbol de Navidad. Ahora, sabemos que al cine siempre le ha gustado adaptar la literatura, y el clásico por excelencia, A Christmas Carol de 1843 por Charles Dickens, es uno de los libros más adaptados de toda la historia, ya que se ha convertido en películas, obras de teatro, especiales de televisión y parodias. Sin embargo, la primera versión cinematográfica fue Scrooge o Marley's Ghost de 1901, que fue una adaptación de una obra de teatro escrita por J.C. Buckstone. El director, Walter R. Booth, como Méliès, era mago antes de empezar a hacer películas, y se especializó en películas de trucos, justo como Segundo de Chomón, diseñados para mostrar efectos especiales que eran innovadores en ese momento. En una escena, la cara de un fantasma se superpone sobre la puerta de la casa de Scrooge. En otro, Scrooge cierra las cortinas negras sobre la ventana de su dormitorio y flashbacks de su infancia se superponen al espacio oscuro. Aunque la duración de la película original era de 6 minutos, solo han sobrevivido 3 minutos. 4 años más tarde y nos encontramos con The Night Before Christmas, la noche antes de Navidad. Pueden ver aquí de dónde sacó Tim Burton la inspiración para su título The Nightmare Before Christmas. Y bueno, esta película, también conocida como Era la noche antes de Navidad o Una visita de San Nicolás, es un poema publicado por primera vez de forma anónima en 1823 y luego atribuido al escritor Clement Clark Moore. La primera adaptación cinematográfica del poema, La noche antes de Navidad de 1905, fue dirigida por Edwin S. Porter y distribuida por Edison Company. Quizás ustedes reconozcan a Porter por The Great Train Robbery de 1902. Líneas del poema aparecen en intertítulos a lo largo de la película de 9 minutos, que alterna escenas de Santa Claus en el Polo Norte y una familia que acuesta a sus hijos. Cuando Santa Claus sale en su trineo, se realiza una toma panorámica sobre un fondo pintado con un modelo de trineo y miniaturas de renos tirados de una cuerda. Curiosamente, la película contiene una escena en la que los niños se involucran en un
una pelea de almohadas, que no formaba parte del poema original. Las escenas de pelea de almohadas eran comunes en las películas de Edison Company, ya que agregaban humor tipo slapstick que agradaba al público. Edwin S. Porter después codirigió junto con J. Searle Dowling una película familiar navideña que es probablemente de mis películas favoritas navideñas de esa época, y es A Little Girl Who Did Not Believe in Santa Claus de 1907, que nos cuenta la historia de la amistad entre un niño rico y una niña pobre. Comienza con el niño jugando afuera en la nieve y notando que la niña tiembla porque no tiene abrigo. Él le da su abrigo, la lleva a dar un paseo en su trineo y la invita a su lujosa casa. Mientras los niños juegan juntos, el niño descubre que la niña no cree en Santa Claus porque nunca la ha visitado. Más tarde esa noche, el niño espera despierto a Santa, armado con una pistola y una cuerda. Cuando Santa baja por la chimenea, el niño lo ata y lo apunta con una pistola y lo obliga a visitar la casa de la niña. Estas medidas extremas tienen éxito, ya que la niña se despierta con un hermoso árbol de Navidad y varios regalos. Al final, el niño regresa a casa y Santa lo arropa en la cama, claramente sin retener resentimientos por haber sido secuestrado y retenido como rehén. Después tenemos A Christmas Carol otra vez, pero de 1908. Lamentablemente esta es una película perdida. Muy poco se sabe al respecto de esta película, pero lo que sí sabemos es que el papel protagónico fue interpretado por el actor shakespeariano Tom Ricketts, que sale en una de mis películas favoritas mudas, Children of Divorce, de 1927. Y una reseña de la revista The Motion Picture World afirma: es imposible elogiar demasiado esta película. Reproduce la historia lo más fielmente posible en una película y no se puede cuestionar la excelencia del trabajo técnico. La fotografía, la puesta en escena y las actuaciones son de lo mejor. Aunque preparar una película de este estilo cueste una fortuna, es muy probable que el público la patrocine lo suficiente como para compensar el extraordinario desembolso. Es verdaderamente una lástima que con tan buenas críticas y Tom Ricketts siendo un increíble actor no podamos ver esta cinta. D.W. Griffith también no se podía quedar atrás. Quizás lo conocen por haber hecho The Birth of a Nation de 1915, una película extremadamente controversial y considerada la película más racista en toda la historia de Hollywood, pero antes de eso, en 1909 realizó A Trap for Santa Claus. Esta es una película de 16 minutos que tiene lugar en torno a la Navidad y se centra en una familia en dificultades. La película fue protagonizada por Henry B. Walthall, quien apareció en varias de las películas de Griffith, y Marion Leonard, quien se convirtió en uno de los primeros actores en recibir créditos en pantalla. El padre, interpretado por Walthall, es un borracho sin trabajo que abandona a su mujer y a sus hijos y empieza a ganarse la vida como ladrón. La esposa, interpretada por Leonard, lucha por mantenerse a sí misma y a sus hijos. En un golpe de suerte, aparece un abogado y le informa que ha heredado una fortuna de su difunta tía. La familia se muda a una lujosa casa nueva. En Nochebuena, el padre irrumpe en la casa sin saber que su familia ahora vive allí. Está atrapado en una trampa que los niños le tendieron a Santa y su esposa lo descubre. Después de reconciliarse, el padre se disfraza de Santa para sorprender a los niños. La práctica de que los padres se disfracen de Santa Claus para sus hijos nunca antes en la historia se había mostrado en la pantalla grande. Y luego tenemos A Christmas Carol, otra vez, de 1910, dirigida por J. Searle Dowling. Fue producida y distribuida por Edison Company y uno de los actores más profílicos de la compañía, Mark McDermott, interpretó a Ebenezer Scrooge. El empleado de Scrooge, Bob Cratchit, interpretado por Charles Ogle, quien tuvo el papel protagónico en Frankenstein de 1910 de Edison Company a principios de ese año. Y bueno, los fantasmas en esta película se representan con doble exposición para hacerlos transparentes, mientras que las visiones de Scrooge del pasado, presente y futuro se superponen en el fondo. En algunas de estas visiones, Mark Dermont aparece como una versión más joven de Scrooge. En la mayoría de las primeras adaptaciones de este libro, Scrooge solo recibe la visita de un fantasma, su colega fallecido Joseph Morley, pero la versión de Dolly se mantuvo fiel al libro al incluir los 4 fantasmas: Morley, el fantasma de la Navidad pasada, el fantasma de la Navidad presente y el fantasma de la Navidad futura. Llegando a 1910 y tenemos Making Christmas Crackers de 1910, que muestra el trabajo que se realiza en los preciados productos navideños como galletas saladas, calcetas y adornos. Los primeros 5 minutos de esta película de 6 minutos muestran a trabajadores en una fábrica, en su mayoría mujeres, elaborando estos productos, algunos a mano y otros con máquinas. Cortan, cosen, doblan, pegan, arreglan y empaquetan, y ocasionalmente miran a la cámara mientras trabajan. El último minuto de la película
tiene lugar en el salón de la familia, donde 7 niños y su madre se dan la mano y bailan alrededor de su árbol de Navidad. El padre, interpretado por el director de la película, A.E. Columbine, luego lanza al aire una caja de galletas saladas, las mismas galletas hechas por los trabajadores de la fábrica para que los niños puedan recogerlas del suelo. Luego, el padre descuelga una galleta de papel gigante que había sido colocada encima del árbol de Navidad. Los niños separan la galleta y Santa emerge en medio de una nube de humo. Los niños se alegran mientras reparten regalos. Siguiendo con A Christmas Accident de 1912, dirigida por Harold M. Shaw, cuenta la historia de la Navidad uniendo a personas de diferentes clases sociales. La película fue protagonizada por William Wadsworth, uno de los actores de carácter más prolíficos de Edison Company. Wadsworth interpretó al señor Gilton, un anciano rico que vive al lado de la empobrecida familia Bilton. A pesar de ser pobres, los Bilton son cálidos y amables, mientras que el señor Gilton es amargado e irritable, y a menudo les grita a los 5 niños Bilton por entrar a su patio trasero. En Nochebuena, los Bilton se las arreglan con sus limitados recursos y colocan un modesto árbol de Navidad en la mesa de su cocina. Mientras tanto, el señor Gilton camina a casa con un pavo que compró para la cena de Navidad. Está atrapado en una tormenta de nieve que oscurece su visión y accidentalmente entra en la casa de los Bilton en lugar de la suya. Los Bilton le dan la bienvenida a su casa y le ofrecen un asiento en la mesa. El señor Gilton se siente conmovido por su amabilidad y todos pasan la Navidad juntos. Ahora, como sabemos, antes de que existiera el cine, solamente había teatro. El teatro era la única forma de entretenimiento para los pueblos, las ciudades. Así que con el tiempo, Hollywood también empezó a hacer películas de Navidad. Bing Crosby definió muchos clásicos navideños y los popularizó en películas como la increíble Holiday Inn de 1942. Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la película sigue un triángulo amoroso que se desarrolla en un hotel durante las vacaciones. Los personajes de Bing Crosby y Fred Astaire cantan para atravesar varios enamoramientos. Irving Berlin escribió 12 canciones originarias para la película, incluida la icónica White Christmas, que terminó inspirando una película propia en 1954, también protagonizada por Crosby. Personalmente creo que estas dos películas se tienen que ver en forma de maratón, una después de la otra. Todas estas películas, junto con Miracle on the 34th Street de 1947, ayudaron a desarrollar aún más el mito de Santa Claus. Pero los críticos de cine pueden agradecerle a Frank Capra por crear la película navideña sin Santa Claus con It's a Wonderful Life. Y hay aún más películas para cinéfilos clásicos como The Bishop's Wife, Meet Me in St. Louis y The Shop Around the Corner, una de mis películas favoritas de mi novio Jimmy Stewart, una bella historia de amor que definitivamente tienes que ver. En su mayor parte, este tipo de películas están más orientadas hacia los adultos. Tocan temas navideños, sí, pero no son necesariamente películas para un público infantil, o que siquiera intenten tener el público infantil como objetivo, como la mayoría de las películas navideñas de hoy en día. Tomemos It's a Wonderful Life, por ejemplo, que nos narra la historia de George Bailey, un hombre que el día de Navidad se quiere suicidar. Sin embargo, baja un ángel a mostrarle cómo sería la vida de los demás sin su existencia. De todas las películas navideñas en la historia, definitivamente creo que esta es la que no se pueden perder. Es imposible no llorar con el final. It's a Wonderful Life es un clásico y es la película más perfecta que puedas lograr, con una trama y personajes perfectos y un corazón vivo y palpitante que hace que su memoria viva con cariño durante muchas generaciones. Y aunque podría hablar horas de esta película, creo que merece su propio video, así que mejor me lo ahorraré. El chiste es que también, a diferencia de años posteriores, estas películas nos presentaban a los mejores talentos de la lista A, como Jimmy Stewart, Cary Grant y Bing Crosby. Tenemos también Christmas in Connecticut de 1945 por Peter Godfrey, una comedia sobre una escritora gastronómica cuyo personaje perfectamente entrelazado como ama de casa con supremas habilidades culinarias queda expuesta como la farsa de una Navidad tradicional que nunca aceptó ser anfitriona. Y por supuesto, A Christmas Carol, otra vez, de 1951. Como hemos visto, esta es la historia con más adaptaciones. Si buscas sátira, quieres la comedia de Richard Donner y Bill Murray, Scrooge. Si lo que buscas es animación, querrás el cuento de Navidad de Mickey. Pero si eres riguroso con la tradición, elige la de Brian Desmond Hurst. Y por último, para finalizar los 40s, It Happened on Fifth Avenue de 1947 de Roy the Ruth. También es otro clásico, nominada al Oscar a Mejor Historia, categoría que dejó
dejó de existir en 1956, cuenta la historia de Michael O'Connor cuando descubre que su casa ha sido tomada por un grupo de personas indigentes, así que decide disfrazarse y se queda con ellos para descubrir qué está pasando. Ahora, a medida que entramos a los 60s, estamos posicionados en una sociedad donde prácticamente casi todos tenían un set de televisión en su casa. La televisión desplazó lentamente al cine como medio que todos veían en sus ratos libres y sobre todo en las noches. Así que era claro que también necesitaba su propia programación especial navideña. En su mayor parte, al igual que ahora, esto significaba especiales navideños por temporada. Las emisoras necesitaban algo que se pudiera repetir una y otra vez y vaya que fuera consumible en repetición. Ahora, un adulto no se va a poner a ver It's a Wonderful Life 5 veces seguidas en el día. Y es así como nacieron los especiales navideños animados. La más popular siendo How the Grinch Stole the Christmas de Dr. Seuss de 1966, de un director de animación increíblemente hábil siendo Chuck Jones y con la voz del ícono del terror Boris Karloff. Estos especiales sirvieron para un par de propósitos. En primer lugar, estaban dirigidos a los niños, que en la década de 1960 no tenían otros canales que ver. Los especiales fueron diseñados para atraerlos. Como hoy, los niños a menudo pueden impulsar las decisiones de visualización y por ende de compra. En segundo lugar, si bien la televisión era una industria en crecimiento, no era tan grande en comparación al cine, después de todo, todos lo obtuvieron gratis, esto significaba que los especiales tenían un alcance limitado, normalmente menos de 30 minutos y un presupuesto, los animados siendo normalmente bastante económicos. El auge de la televisión también inventó la primera ventana, es decir, el método de distribución específico para ver una película determinada. Las películas comenzarían en los cines y luego se transmitirían por televisión, lo que daría a los estudios dos oportunidades de ganar dinero. De las películas navideñas de la era dorada, la mayor beneficiada fue It's a Wonderful Life, que inicialmente en el 46 fue un fracaso total en taquilla, aunque fue nominada a Mejor Película. Entró en el dominio público debido a un error administrativo en 1974 y tuvo una segunda vida en la televisión a través de repeticiones constantes, ya que era barata. Y llegamos a la era donde hubo un boom de películas navideñas, los 80s a los 2000. Desde Scrooge de 1988 por Richard Donner, Elf del 2003 con Will Ferrell y Love Actually del mismo año dirigida por Richard Curtis. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuvimos este boom? Bueno, esto fue porque el VHS y luego el DVD permitieron que Hollywood hiciera más películas con presupuestos más altos. Las comedias románticas como Love Actually, las comedias en general como Christmas Vacation y Elf, y las películas familiares que no eran animadas como Home Alone son ejemplos de películas que han sido desplazadas por el auge de las superproducciones, porque los DVD eran increíblemente valiosos. En su punto máximo, solo en Estados Unidos, las ventas de DVD fueron de 16.300 millones de dólares, de los cuales los estudios recaudaron una gran parte. Ahora, los discos físicos como DVD y Blu-ray representan un negocio de solo 2.200 millones de dólares. Esto significó que las películas teatrales generaron aproximadamente 6.000 millones de dólares más para sus estudios en Estados Unidos que lo que generan ahora. Todo ese dinero extra permitió que películas más pequeñas compitieran por nichos más pequeños de clientes. Incluso si una película no ganó el fin de semana frente a una película de gran éxito en taquilla, aún podía generar decenas de millones en ventas de DVD, lo que justificaría su estreno en cines. Y aquí es importante recalcar la icónica película escrita por mi director favorito de todos los tiempos, John Hughes. Estoy hablando de Home Alone o Mi Pobre Angelito de 1990, con música del gran John Williams. Esta es una película navideña brillante, dulce y absolutamente divertida. Desde el pequeño ingenioso Kevin, que es olvidado por error en casa mientras el resto de la familia vuela a París, hasta el conmovedor final, que nos muestra cuán caóticas pero tontas pueden ser realmente la Navidad y la familia. El título por sí solo nos recuerda lo aterrador y sentimental que puede ser quedarse solo cuando eres pequeño. Hughes, siendo el genio que es, nos adentra a la psicología de un niño y lo
lo confuso que es ser uno. Hay una paradoja brillante cuando Kevin dice que estará casado y estará solo. Y esa tensión entre el deseo de independencia y el miedo a ella es central en la premisa de la película. Cuando Kevin se despierta y se da cuenta de que está solo, es a la vez aterrador y estimulante. Sin embargo, esta película da tanto para analizar que creo que también merece su propio video. Ahora, el auge del entretenimiento en el hogar también estuvo acompañada de un cambio en cómo era ese consumo de televisión. Antes de la década de 1980, la gente necesitaba una antena para recibir señal, pero para la década de los 2000, casi todo el mundo estaba conectado por cables enterrados. Dado que los cables de televisión no estaban restringidos por el espacio del espectro, la cantidad de canales se disparó a cientos. Y durante años esto en realidad no afectó tanto las películas navideñas, pero después Hallmark Channel y Lifetime hicieron todo lo posible para hacer un boom aún más grande. Y es así como nacen las películas navideñas Hallmark. Este tipo de películas horribles que el póster de 50 películas se ve exactamente igual. Estas películas extremadamente cursis que se producen por docena todos los años siguiendo los clichés más usados del mundo, donde uno de los dos protagonistas está desencantado con la Navidad, al otro le encanta y eventualmente se enamoran. Y el chiste es que los canales de televisión por cable no pueden permitirse el lujo de hacer películas con un presupuesto de 20 millones de dólares, por lo que todas las películas de Lifetime y Hallmark tienen los presupuestos más bajos y se filman rápidamente, por alrededor de 1.5 a 2.5 millones de dólares por película y filmada en solamente 3 semanas. También tienden a ser más cortas que las películas normales, nuevamente esto para limitar los costos y porque los canales de cable venden publicidad en los descansos. Y pues ahora es muy común que canales de cable transmiten películas como Elf, Scrooge y La Santa Cláusula las 24 horas del día durante diciembre. Esto ayudó a consolidar estas películas como el canon navideño de la misma manera que las transmisiones de 24 horas al día de It's a Wonderful Life la consolidaron en el canon en su momento. En fin, eso sería todo por este especial navideño. Es un poco loco dar un paso atrás y ver, por ejemplo, los 40s. A lo mejor estoy siendo muy biased, me estoy inclinando a mis gustos personales, pero duele ver cómo lo que en algún punto la película navideña era It's a Wonderful Life y ahora hay en su mayoría mugrero. Pero en fin, me encantaría saber cuál es su película navideña favorita. Déjenmelo en los comentarios, ya saben que me encanta leerlos. Suscríbanse, denle like si les gustó. Aquí les dejo mi Instagram por si me quieren seguir, ya saben que soy súper activa, posteo a diario y ahí pueden ver todo mi trabajo de fotografía. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Bye.